Buenos días a todos. Me corresponde acompañarlos en esta segunda parte de la presentación, eh, hablando sobre la conservación estratégica y del alto estándar. Eh, Básicamente, lo que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy son cuatro tópicos que en cierta manera dan un respaldo y justificación de por qué tomar decisiones alrededor de la gestión de infraestructura y que traigan como consecuencia el por qué no usar técnicas novedosas como las que utiliza EPAB en la gestión de carreteras. Para que ustedes más o menos tengan una idea de qué tópicos y qué temas voy a tratar con ustedes esta mañana, está en primer lugar la gestión estratégica de la conservación. Como segundo tema, me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de la importancia de contar con un buen IRI en un pavimento. En tercer término, quiero hablarles sobre el valor agregado del cepillado de pavimentos de concreto y algunas conclusiones que complementen las temáticas de la mañana de hoy. Comencemos por la gestión estratégica de la conservación. Bueno, para los que probablemente no me conocen, siempre me gusta hablar en términos de números que respalden mis aseveraciones y en ese sentido el HDM4 es una herramienta que yo utilizo desde hace muchos años para demostrar algunas de las cosas que obviamente voy a hablar en la mañana de hoy, pero sin duda alguna en lo que tiene que ver con representar el comportamiento de las estructuras de pavimento, en el caso particular de lo que nos convoca en el día de hoy, de pavimentos de concreto, y más específicamente en términos de conservación. En una herramienta como el HDM4, ustedes pueden observar en la figura que les comparto cómo podemos hacer una representación de la tendencia de comportamiento de una estructura de pavimento normalmente, en la cual, si miráramos en términos de la cantidad de losas que pueden presentar un porcentaje de agrietamiento en particular, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que los pavimentos se deterioran debido a que los materiales van sufriendo variaciones en sus propiedades. A diferencia de otras estructuras que con el tiempo van ganando mayor resistencia y mayores posibilidades de permanecer en el tiempo, los pavimentos tienen una naturaleza que conduce a su deterioro y a su pérdida de valor estructural en el tiempo. Por tanto, por más de que la estructura haya sido bien construida y bien diseñada, no está ajena a que se vea enfrentada a un deterioro y un envejecimiento natural, en donde las cargas solicitantes y repetitivas de gran magnitud pueden ejercer tensiones que superan la fase elástica de los materiales y por consiguiente la fatiga. Esta representación que ustedes ven sin duda describe lo que está sucediendo en el comportamiento normal de un pavimento de concreto o cualquier pavimento en realidad. Si lo miramos no solamente desde el punto de vista de las fallas o las grietas, sino de su desempeño en general y de un parámetro como es el IRI, pues obviamente también tenemos un incremento en ese valor inicial en el tiempo, en donde la capacidad de ese pavimento de soportar las cargas, que denominamos normalmente integridad estructural, pues se vea modificada en el estado de su superficie y por ende en la condición superficial que se percibe, de tal suerte que la regularidad superficial del camino se ve afectada. Y para poder mantener la integridad del pavimento en su totalidad, nosotros tenemos que tomar acciones correctivas que mantengan lo más regular posible la superficie de circulación del pavimento y obviamente responder a la expectativa que tenía el mandante en su momento o a lo que estableció el proyectista cuando hizo el diseño, en donde él estableció un espesor, una estructura, unos materiales, una conformación de todo ese paquete estructural para dar una relación entre lo funcional y lo estructural y que se mantuviera una cierta serviciabilidad en el tiempo. Por tanto, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que si bien es cierto un diseño estructural inicial y hay un deterioro que se va a generar, hay un punto en el cual tiene que haber algún tipo de mantenimiento, tiene que haber algún tipo de intervención, no solamente para poder llegar al final de la vida útil, sino para mantener una serviciabilidad regular para los usuarios que transitan por la vía. De tal suerte que si nosotros comparáramos esa línea de deterioro que ustedes veían anteriormente con políticas, estándares y criterios de conservación aplicados para el mantenimiento o intervención del camino a lo largo del tiempo, notarán que hay una variación y una recuperación
en esa serviciabilidad, que obviamente funcionalmente hablando la siente y la percibe el usuario, pero que además asegura una prolongación en la vida útil del pavimento después de inclusive el tiempo para el cual originalmente pudo haber sido diseñado y proyectado, si es que obviamente se dan algunas condiciones. Aquí ustedes ven en la imagen que tengo proyectada la diferencia de dos políticas o criterios de intervención en un momento dado. Una línea roja que representa un criterio asociado a momentos específicos en el tiempo en donde se han programado fechas de intervención sin tener en cuenta la condición del pavimento en ese minuto, a diferencia de la línea amarilla que solamente se gatillan las intervenciones con base en un umbral de respuesta. Y este concepto es súper importante para lo que vamos a seguir explicando de aquí en adelante. Y es que hay dos formas de hacer intervenciones. Una, como lo dijimos, de responder a un umbral de respuesta en donde cuando llegamos a esa condición nos vamos a autoimponer la condición de corregir ese indicador, ese número, y obviamente lo vamos a ver reflejado en un mejoramiento de la condición del pavimento para el periodo siguiente, de tal suerte que comience nuevamente un nuevo ciclo de desarrollo de deterioro, pero a partir de una corrección de los indicadores. O la segunda alternativa es decir, oiga, vamos a programar en años específicos, ya sea porque hay previsiones presupuestales, ya sea porque hay contratos firmados, ya sea porque se determina que ese corredor hace parte de una cartera de proyectos de inversión que en determinado año se va a ejecutar un trabajo y en ellos hay años específicos en el calendario en donde se hacen intervenciones que, claro, obviamente tienen como objetivo corregir, pero eventualmente podrían estarlo haciendo a una condición más crítica o menos crítica que un umbral determinado. En este caso, yo tomé 2 años de referencia, uno en el 2028, en donde la intervención se hacía inclusive muy por debajo de un estándar definido como tal. En este caso, la intervención se hizo antes de tiempo, mientras que en el año 2034, pues se vuelve a programar esta intervención. Pero si no se hubiera hecho la primera, lo que hubiera sucedido es que en el 2034 ya estábamos en un nivel de intervención cercano a los 3.6 metros por kilómetro, que ya era otro estándar. Entonces, ustedes pueden hacer una comparación. Esto en el ámbito de lo técnico. Evidentemente, las cosas se comparan también a nivel económico para planificar y tomar decisiones acerca del estándar y nivel de servicio que uno pretendería tener en la carretera. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque en esencia, si ustedes se dan cuenta, estamos sobre el comportamiento típico de una estructura de pavimento de concreto en la cual se hace necesario tener unas actividades de mantenimiento y corrección de fallas, de daños o una corrección de su regularidad superficial con miras a no solamente cumplir la vida útil, sino prolongarla eventualmente en el tiempo. Y para eso, un socio estratégico que tome acciones correctivas en el momento preciso es lo que probablemente a algunos de los asistentes les gustaría tener en sus carreteras o en las vías que tienen a su cargo. Entonces aquí lo que tenemos es la comparación de qué sucedería si tuviéramos dos pavimentos cuya diferencia entre la gráfica 1 y la gráfica 2 está en el espesor que ambas tendrían. Las dos las modelé y las simulé pensando en proyectar qué hubiera pasado en ellas si hubieran tenido el mismo tipo de solicitación y bajo el mismo contexto. Evidentemente, la losa que tiene menos centímetros de espesor, pues tiene una menor robustez estructural y por ende presenta un deterioro que demanda intervenciones en mayor cantidad y en una edad más temprana frente a una condición en donde estructuralmente el pavimento pues probablemente pudiera haber dilatado algunas de estas intervenciones. Entiendan que las dos están sobre el mismo contexto de solicitación. Es decir, es la misma estructura, pero modelada sobre la hipótesis de que tenía una mayor capacidad estructural. En ese orden de ideas, lo que nosotros podemos deducir acá es que eso sería muy fácil si nosotros tuviéramos la información o si estuviéramos hablando de una vía que yo la estoy proyectando desde cero. Pero muchas veces lo que tenemos en el grueso de los caminos que hay que conservar y mantener es que o no se conoce la información acerca de la estructura que inicialmente se construyó o la estructura ha ido modificando en el tiempo por algunas intervenciones o mantenimientos, o no se sabe exactamente desde qué momento fue construida a la fecha. Entonces hay que entrar a tomar determinaciones sobre
la gestión y conservación del mantenimiento a lo largo de los años. Aquí les modelé no solamente el deterioro de las dos estructuras, sino el efecto que hubieran tenido los criterios anteriormente mencionados, tanto el programado como el por respuestas, en una situación que puede ser o no exagerada, eso es discutible, pero la pude exagerar para que ustedes pudieran entender la diferencia en el comportamiento por un pavimento de mejor o menor capacidad estructural, que está expresada en términos de espesores, pero que podría estar emanada también en otras características y propiedades del camino. Aquí quiero compartir con ustedes otra visión del tema y en donde el cepillado va a ser crucial en lo que vamos a conversar el día de hoy. Y es, ¿cuál es el impacto que tiene el IRI cero o el IRI inicial o la condición de regularidad superficial o la rugosidad inicial en el comportamiento futuro del pavimento y su efecto en la aplicación? En estas modelaciones las estoy haciendo desde el marco de un pavimento nuevo, pero como bien lo explicó Gabriela en una gráfica que ella hizo en su presentación, un pavimento en servicio también podríamos llevarlo a un estándar de un pavimento como si fuera nuevo en términos de rugosidad y poder establecer qué pasaría a futuro en términos de su desempeño y comportamiento. De tal suerte que si ustedes ven las 4 gráficas, cada una de ellas tiene como diferencia el punto desde el cual comienzan su ciclo de vida. Desde la primera gráfica en la parte superior izquierda, donde el IRI inicial es 1.5, el que le sigue en la parte superior derecha, en donde el IRI inicial es 2.0, en el que está en la parte izquierda inferior, en donde el IRI inicial es 3, o qué pasaría ya no en un pavimento nuevo y mucho menos intervenido, sino que evidentemente en el año donde estamos comenzando los análisis, pues tiene ya un IRI de 5 metros por kilómetro, que es podríamos asociarlo a que tiene varios años de servicio y seguramente algunos otros daños asociados que derivan en esa condición superficial de 5 metros por kilómetro. Y en ellos estamos simulando el comportamiento que se va a dar en el tiempo determinado por una línea azul, si es que no se hicieran intervención alguna, en donde claramente la misma estructura para las mismas solicitaciones, si ustedes comparan la gráfica de la margen superior izquierda con la de la inferior derecha, pues notarán que sensiblemente se pueden llegar a IRIs mucho mayores si estamos arrancando en un IRI mucho más alto en este periodo de 20 años que se están simulando. Por tanto, es lógico entender que si yo estoy tomando acciones correctivas en algún momento del tiempo, pues voy a organizar el desempeño de esta estructura y le voy a dar unas oportunidades de funcionamiento mucho más óptimas en el tiempo, que claramente se notan de manera más drástica y evidente cuando estamos en el gráfico de la parte inferior derecha, en donde ustedes ven que haber tomado una corrección de un IRI crítico y llevarlo a una condición de un pavimento casi nuevo, nos puede llevar a que el resto de los años se pueda manejar con una condición verdaderamente aceptable e inclusive hacer otros cepillados posteriores para no dejar caer nuevamente el pavimento en una condición crítica que en ningún caso llegaría a esa condición exacerbada que ven en la línea azul. Entonces, aquí es donde radica la importancia de llevar a cabo trabajos como el cepillado en los pavimentos de concreto. Porque sea el momento histórico que nosotros estemos trabajando, ya sea un pavimento nuevo, que lo queremos dejar con un IRI muy bajo, inclusive más bajo que el que se pudo haber logrado con el estándar de construcción, o en un pavimento en servicio, en donde lo que nosotros queremos es corregir una condición futura, el cepillado pasa a ser relevante y muy determinante en la situación que queremos representar. Por tanto, es ahí donde yo quiero mencionarles el mensaje sobre por qué es importante contar con un buen IRI en un pavimento. Y aquí yo quiero mostrarles nuevamente otra sensibilización que ratifica esto que yo ya les he empezado a introducir. Y es, ¿qué pasa si nosotros cepillamos con distinto criterio o distinto umbral? Aquí ya imaginen que el pavimento va a estar en servicio por muchos años y en él vamos a tratar de decidir cuál es el mejor momento para llevar a cabo una intervención. Si gatillar la intervención cuando estamos con un límite máximo de 3 metros por kilómetro, 3.5, 4 o 5 como el gatillo en un momento dado. Y los quiero llevar a la gráfica de la margen izquierda, en donde con un IRI inicial de 2 y pensando que tuviéramos una condición gatillante de 3 metros por kilómetro,
ustedes se darán cuenta que la línea roja, que obviamente al principio no se nota porque está superpuesta por otras líneas, en el año 2028 está teniendo un gatillamiento en la programación que yo fijé. Pero cuando dejo libremente al pavimento a intervenir en el 3.0, coincide con esa situación que tengo en este minuto. Es decir, hay un gatillo en 3 metros por kilómetro en el año 2028. Y vuelve a presentarse en el nuevo ciclo, esa línea roja, nuevamente llegar a 3 metros por kilómetro, que obliga a una nueva intervención en el 2035 y eventualmente otra en el 2039. Son 3 intervenciones en los 20 años. ¿Pero por qué? Porque yo establecí un umbral muy bajo que hace que yo sea muy estricto en el manejo del comportamiento del pavimento. En ese caso, alguien podría decir, bueno, pero son demasiadas intervenciones dentro del ciclo de vida. Depende de la condición y del tipo de camino que usted esté manteniendo, porque probablemente si es una vía de alto tránsito o donde el usuario necesita tener un nivel muy bueno, no solamente en términos de rugosidad, sino en otras propiedades y características que también se pueden corregir con el cepillado, pues es una situación ineludible. Pero en otros casos también habría que valorar si ese es el umbral más adecuado correspondiente. Entonces, ustedes pueden ver en la línea amarilla que si yo relajo un poco ese límite a 3.5, ya no tengo 3 intervenciones, sino solo 2 en el año 2031 y en el año 2038. O si relajara mucho más ese límite, tendría en 4 metros por kilómetro otra intervención en el año 2033 y ya no alcanzo a tener ninguna más porque no voy a llegar nuevamente a 4 metros por kilómetro. Y que obviamente, pues en el escenario de tener el umbral de gatillamiento en 5 metros por kilómetro, hay una sola intervención en el ciclo de vida, pero claramente estuve funcionando una gran cantidad de años en una condición de serviciabilidad inadecuada, lo cual tampoco es bueno ni para la economía, ni para el funcionamiento, ni la prestación del servicio que se quiere. Entonces hay que buscar el balance que nos permita entender cuál es la mejor instancia de intervención en un momento dado. Ahora, si ustedes se fijan en la imagen de la parte inferior derecha, ustedes notarán cómo aquí cambié el IRI inicial por un IRI ya no de 2, sino de 4. Y aplico los mismos criterios de gatillamiento de las intervenciones. Y aquí en esta condición, evidentemente, en 3 de ellas, tenemos que en el primer año tener que hacer una intervención. ¿Por qué? Porque estamos por encima de la condición que cada una de ellas permitiría. La única que quedaría vigente sería la de tener un umbral en 5 metros por kilómetro, que hace que esta solamente se gatille hasta el año 2028. Pero las demás me obligan de entrada a hacer una intervención. Y obviamente, pues las curvas empiezan a tener una modificación respecto al comportamiento. Y esto es interesante porque probablemente lo que alguien hubiera podido considerar que era lo óptimo en el primer escenario, quizás no lo es tanto en el segundo escenario, donde las vías en servicio ya tienen una condición de deterioro o una condición funcional mucho más alta. Entonces, lo que quiero dejar aquí como mensaje es que aquí puede haber algunos criterios, pero también hay que analizar proyecto a proyecto o por categoría de camino qué política sería la más conveniente en cada caso y evaluarlo no solamente desde la perspectiva técnica, sino también desde la económica. En ese marco que yo acabo de decirles, pues sin duda alguna el protagonista ha sido el IRI. ¿Cuál es la importancia de tener un buen IRI? Pues la importancia es que usted va a tener un pavimento que no solamente va a cumplir una expectativa de nivel de servicio en cuanto a su condición de regularidad superficial, sino que también va a contribuir a que los usuarios tengan una buena confortabilidad, a que los usuarios también tengan una condición óptima de funcionamiento, a que tengan, ¿por qué no?, inclusive una condición de seguridad vial con una condición de circulación regular y apreciable por parte de los usuarios. Y obviamente en el caso de los pavimentos de concreto, donde el escalonamiento es un defecto no muy apreciado por los usuarios, pues lo vamos a eliminar haciendo una corrección en el IRI. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí también es importante tener en cuenta todo lo que podría llegar a pasar por el efecto de un aumento en determinadas circunstancias. Aquí hice una pequeña sutileza en la comparación inicial, no se van a confundir con el gráfico anterior. Y es que aquí tenemos el mismo gráfico de la margen izquierda, pero en la margen derecha lo cambié
por uno en donde ya no cambié el IRI inicial, sino que modifiqué las solicitaciones de carga. ¿Qué pasaría si efectivamente un proyecto que había sido establecido para un nivel de solicitación, resulta que el tránsito es mucho mayor que el esperado? Aumentan las cargas, pasan más camiones de lo previsto, pasan más sobrecargados, pues evidentemente su deterioro es sensiblemente mayor y por ende la evolución del IRI también lo es. Entonces, si ustedes comparan las dos gráficas, aquí, aunque un poco más sensible, hay que ser bien ágil a la vista para notar las diferencias, pero en tendencia básica, el hecho de que se haya aumentado el nivel de carga, lo único que hace es aumentar la velocidad de la progresión del IRI y por ende el llevar a que se tope con el umbral establecido en cada uno de los casos años antes de lo que teníamos previsto originalmente. Y esta es una circunstancia muy común en las vialidades, en donde eventualmente uno podría pensar que el pavimento no necesita intervención y puede que por este cambio y aumento intensivo en las solicitaciones haya la necesidad de anticipar o acelerar esas intervenciones para contrarrestar ese efecto que se está presentando. Y por ende, pues no dejar que el pavimento llegue a una condición inaceptable y sea mucho más costoso repararlo o inclusive llevarlo a una instancia en donde lo perdamos y tengamos que reconstruir. Por eso la importancia de la frase de Gabriela, en donde decía, es muy importante mantener más que dejar que el pavimento llegue a una instancia de reconstrucción o de rehabilitación. Esto lo quiero mencionar un poco cambiando de tema, pero no siendo menor la discusión, porque algunos de ustedes podrían tener una pregunta que es muy común y que me llega frecuentemente al instituto por parte de algunos correspondientes. Y quiero aprovechar esta instancia en donde creo que hay un espacio muy interesante para resolverla. Muchas preguntas llegan en relación a el cepillado está eliminando una fracción, está raspando algunos milímetros, y por qué no decirlo, podría en algunos casos ser centímetros del espesor de la estructura del pavimento. Y obviamente en la asociación directa que tienen las personas acerca de que el espesor está directamente relacionado con la capacidad estructural del pavimento y las repeticiones de carga para las cuales fue proyectado, alguien podría preguntarse si esa reducción, que en términos generales estamos hablando de una reducción muy marginal respecto al espesor total de la losa, pero igual reducción, pudiera afectar en el comportamiento estructural del pavimento. Y en esto yo creo que lo más sensato es responderles, no solamente con el testimonio como jefe del área de pavimentos del Instituto del Centro del Mundo de Chile, sino apelando a fuentes muy serias como la Federal Highway Administration o la American Concrete Pavement Association, que dicen que básicamente la reducción de espesor por el cepillado no ocasiona ningún percance ni daño o afectaría significativamente la edad del pavimento o mucho menos afectarla en términos de fatiga. E inclusive, esta condición de mejorar el IRI probablemente lo que determina es un repotenciamiento de la estructura, entregándole en teoría un número determinado de ejes equivalentes, como el que mostraba Gabriela en la gráfica de la primera parte, en donde ella dejaba muy en claro que el hacer una corrección mucho mejor que lo esperado, inclusive por debajo de números habitualmente conocidos, podía redundar en un aumento significativo en el número de ejes equivalentes que se podía llegar a ganar. Eso sin contar que el mismo hormigón en el tiempo está ganando una resistencia a la compresión y a la flexotracción por ese endurecimiento que se está dando naturalmente como material. Entonces, de todas maneras, pues nosotros lo que nos encontramos es que cepillar no le daría reducción, que inclusive se podría cepillar en más de una ocasión el pavimento y que por ende usted podría tener una ganancia en términos definitivos sobre el resultado final. Por último, y ya para finalizar la intervención que quiero hacer el día de hoy para ustedes y más bien dejando un espacio para las preguntas que me imagino habrá para Gabriela y para mí en un dado caso, sí quisiera hablarles acerca de no solamente la importancia que tiene el hacer el cepillado para hacer una corrección del IRI, sino también cómo la implementación de la nueva generación de superficies de pavimentos pues traen como beneficios valores agregados como un mejor control de la textura superficial y una mejora en el comportamiento de
del pavimento en términos de la resistencia al deslizamiento o la fricción, que son condiciones muy necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios al transitar en ella, como también efectos que a veces no son tan fáciles de cuantificar, pero que también se perciben en términos de sonoridad. Hoy en día los estándares internacionales le dan mucha importancia al atributo asociado al ruido, en donde el cepillado contribuye a una reducción de decibeles muy interesante y que nosotros hemos tenido la oportunidad de medir. Y esta fotografía, que yo en lo personal la encuentro muy interesante, es una experiencia que hicimos con EPAP hace algunos años en la ciudad de Santiago por solicitud de una municipalidad, en donde aplicamos una intercalación entre cepillado y ranurado para simular una nueva generación superficial, la cual monitoreamos en términos de parámetros de IRI, de resistencia al deslizamiento y ruido, entregando condiciones muy interesantes respecto a lo que había previamente como condición del pavimento y lo que quedó en consecuencia medido después de la intervención, pues nos pudimos dar cuenta que el comportamiento había mejorado significativamente como tal, y encontramos aquí unos valores agregados de algo que, si bien alguien podría pensar se contrata con respecto a mejorar el IRI, pues hay un valor agregado en aspectos de carácter estético, de seguridad vial, de seguridad en términos de resistencia al deslizamiento y de facilidad para el drenaje, contribuyendo a que no se genere un hidroplaneo producto de la textura superficial que gana el pavimento. Entonces, con esto, pues yo refuerzo la idea de que hacer un cepillado, un ranurado de pavimentos, técnicas en las cuales EPAP es líder en la región, complementados con algunas otras intervenciones como las que mencionó Gabriela en un detallamiento de otras actividades complementarias para el mantenimiento de los pavimentos de concreto, pues ustedes van a encontrar un interesante paquete de medidas que garantizan una efectividad en el comportamiento de su pavimento en el futuro. Finalmente, yo quisiera destacar como conclusiones, al menos de mi módulo y en complemento a lo que ya muy bien explicó Gabriela, yo les podría decir que el cepillado contribuye directamente a la seguridad, confort y vida útil de los pavimentos de concreto, asegurando el alto estándar que pretenden los mandantes y los agentes a cargo de administrar y gestionar esos pavimentos y prestar un servicio al público en general, sea una agencia vial pública o privada. El cepillado es una técnica efectiva en el mantenimiento de los estándares definidos para los pavimentos de concreto. No porque esté hablando en la mañana de hoy, pero probablemente pocas técnicas de intervención en pavimentos llegan a ser una garantía de éxito como lo es el cepillado. Pavimento cepillado, pavimento que efectivamente corrige los indicadores que se pretende mejorar. Y en ese sentido, ahí hay una garantía de éxito en la intervención que se contrate en un momento dado. El cepillo contribuye directamente a la rentabilidad de la agencia vial a cargo de los pavimentos de concreto, por varios aspectos. Primero, porque se cumple con la premisa de proporcionar un pavimento que para el usuario no afecte la condición de servicio y por ende no ocasione mayores costos de operación vehicular, en lo cual en un balance de una evaluación social, pues evidentemente lo puede proporcionar solamente un pavimento con un buen IRI. Pero también desde el punto de vista de la inversión financiera o del análisis financiero que se haga de un pavimento, por cuanto el tener un pavimento en buenas condiciones, aun cuando tenga que invertirse en esta intervención, asegura un desempeño óptimo y futuro y garantiza de que se va a poder llegar al final de la vida útil del pavimento, que es en últimas el objetivo principal de la agencia vial a cargo. Por tanto, ratifico la frase que muy bien dijo Gabriela, es más rentable mantener que reconstruir.